Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Bueno, en este último tiempo, en Roma se llevó a cabo un sínodo, el sínodo de la Amazonía, que despertó mucho interés a nivel mundial y además tiene que ver con todo lo que se está viviendo hoy día, con los cambios climáticos, con la deforestación avasalladora que hay y muchas cosas más. Invitado por Argentina, no sé si ha ido más gente, es nuestro invitado de hoy, el Luis Lieberman, que es director de la Cátedra del Diálogo y la Cultura del Encuentro. Profesor de Ciencias Antropológicas, es antropólogo y además maestrando en gestión de proyectos educativos, director de la Unidad de Coordinación de Políticas Educativas y Formación Profesional del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Agua, Saneamiento, Ambiente de América y el Caribe. Dirige el proyecto universitario Futrasosfobde. Ahora lo explicamos. Ahora explico. Ahora lo explicamos. Sí, porque Sí, ahí me quedé. sí, Bueno, sí. evidentemente tienes gran interés por el agua, eres un seguidor de lo que pasa, ¿no? Fue un encuentro. Fue un encuentro. Bueno, a Fue ver, un contanos. encuentro, ¿no? Fue un Contanos. encuentro. Igualmente toda esa historia clínica que hacen a los currículums, hay cosas que ya no son más, hay cosas que cambiaron. Sí. Bueno. Esencialmente yo soy No, director sí, y mirá fundador. todo lo que hay. Pero ya, no es siquiera importante. A mí lo que me interesa, Amazonia. A ver, Claro, contame. bueno, nosotros creamos el Instituto por el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro como una... ¿Qué es eso? ¿Qué es? El instituto en realidad es una evolución organizacional de lo que en el 2013 creamos junto a un grupo de compañeros y compañeras, que fue la Cátedra del Diálogo y la Cultura del Encuentro, inspirada naturalmente en la elección que el Espíritu Santo a través de los cardenales hace de Jorge Bergoglio en su conversión a Papa Francisco. Y obviamente dentro de lo que es la lógica de la tradición universitaria argentina de las cátedras libres. Sucede que en el mundo nadie entiende lo que es una cátedra libre. Y por otro lado, en términos de cátedra como ámbito de conversación y de construcción de conocimiento, derivamos en distintas acciones que implicó gestión de trayectos educativos e intervenciones territoriales. Entonces, la institucionalización fue una consecuencia de suyo. Ajá. La cuestión del agua, en ese sentido, aporta tanto al proyecto universitario que vos mencionaste, de la Fundación de los Trabajadores Sanitaristas para la Formación y el Desarrollo. Su sigla es Futrasafode, al que lo dice 3 veces de la misma manera, y bien dicho, le damos un premio habitualmente, porque a veces tenemos problemas para designar, pero esencialmente es una institución creada, inspirada por José Luis Lingeri para crear una universidad vinculada a temas de agua y saneamiento. Temas de agua. ¿Por qué temas de agua? Porque el agua es muchas cosas. El agua es el primer alimento, es el derecho a la vida, es el primer derecho. Sin agua no hay vida. Y el agua a la vez es entendida desde un punto de vista social, cultural, ecológico, económico, político, también pastoral, desde diferentes enfoques. Y sobre todo en lo que tiene que ver con la atención de este derecho en los sectores más vulnerables es donde más se observan las desigualdades. Sí. Desigualdades que luego se expresan en términos de su expresión concreta en personas que, 1000 chicos de agua mueren por día por enfermedades. De aguas chicos del mundo mueren contaminadas. de agua, exacto. Sí. Por cada dólar invertido en agua y saneamiento se ahorran $34 en salud, por ejemplo. Sí, y es lo que más escasea en las zonas carenciadas, ¿no? Vos sabés que mi hijo vivió 23 años en Bolivia y estos últimos años se dedicó precisamente a llevar agua a zonas donde no había. Ahora, Sí, parece mentira en nuestra época, ¿no? También lo tenemos acá en Argentina. Lo que pasa es que la cuestión de la escasez del agua es algo que, en la ciudad de Buenos Aires es complicado de observarlo, porque tenemos un sistema hidrológico
extraordinario, Sí. Un río al lado nuestro y un gran río dentro de un sistema acuífero Sí, que los tanto de extranjeros no pueden superficie. creer ese río inmenso Exacto. que tenemos. Pero también es cierto que la cuestión de la abundancia o la escasez está dada por distintas constituciones del ciclo del agua, ¿no? Y el ciclo del agua está amenazado por el cambio Y climático sí. y obviamente, cuestiones que están en discusión en este momento. La pregunta de por qué el agua es porque era la forma de hablar de muchos temas que nos interesaban, como la Ajá. educación, el trabajo, la cuestión del cambio climático, las energías renovables, El cuidado. el cuidado de la casa común Sí. y, en definitiva, el futuro. Esa fue nuestra lección colectiva. Ah, qué bueno, qué interesante. Que es un desafío. Sí, sí. Es un desafío, sí. Sí, y un desafío porque cuesta al hombre acostumbrarse. Todos hablan, sí, de la capa de ozono, de esto, de los cambios climáticos, pero se hace poco. Uno de pronto va y se está tomando más conciencia. Bueno, ¿no? el mundo Pero tuvo dos agendas con respecto a estos temas. Una fue la agenda del milenio, Sí. que es una agenda frustrada. Y en el 2015 hay una plataforma de documentos, que creo que son esencialmente 3, que es la Laudato Si del Papa Francisco, que no es una encíclica ambiental, es una encíclica sociopolítica que deriva en lo ambiental, pero no necesariamente en ello, sino en otro modelo de dimensión, porque el objetivo de la encíclica en términos de una conversión ecológica en pos de una ecología integral abarca distintos fenómenos. La otra cuestión ya está más vinculada a intereses de distintas ONGs, tal vez. El otro documento es la Agenda 2030 de ODS, Objetivos del Desarrollo Sustentable, y el tercero creo que son los acuerdos de la COP21 de París, creo con convicción. Esa plataforma documental, esa plataforma de convenio, de diálogo que el mundo hace en el 2015 es una agenda amenazada. Es una agenda como desafío y a la vez es una agenda amenazada. ¿Por qué? Porque básicamente la encíclica nos da una ética y una pastoral y una dialogalidad sobre cómo construir los consensos. La agenda de ODS nos plantea cómo resolver la cuestión del futuro. Y la COP21 fija estándares que plantean la necesidad de bajar la temperatura y las emisiones de dióxido de carbono de la Tierra, porque de otra forma tendríamos grandes consecuencias de carácter climático, pero producida por causas antrópicas, por el hombre. Sí. Y esto implica una decisión política. Entonces, ¿por qué? Bueno, obviamente, si el combustible fósil es el modelo de organización de nuestra economía, el reemplazo hacia otras economías renovables, sustentables, de otra caracterización, implica una transformación económica que tiene dos o tres cuestiones en disputa. Una, hasta dónde explotamos los combustibles fósiles en términos de empresas que tienen un lucro objetivo con ello, hasta dónde generamos o cómo generamos la conversión energética que requerimos, y esto implica no solamente la disposición tecnológica, sino también las atribuciones culturales que las personas tienen que tomar en cuanto a decisiones personales. No es solo poner aire acondicionado en 24 grados. También implica la forma en que construimos, diseñamos, planificamos las ciudades, y también implica, lo cual implica necesariamente, a mi juicio, y esto es totalmente opinable, un debate pendiente sobre qué democracia queremos o cómo queremos vivir en democracia. Y esto implica, en consecuencia, cómo nos relacionamos, no solamente con los otros, sino con las leyes, lo cual nos lleva necesariamente a la discusión de los estados, y deviene, en definitiva, a entender que hay una estados que dijeron, la ecología no me importa. Que no, por supuesto. Y esto también tiene porque que ver no conviene a los intereses. Objetivamente, y esto tiene que ver con lo que el Papa plantea de la globalización de la indiferencia. Claro. Y frente a esto, bueno... Laudato Si es una encíclica que es para leerla y volverla a leer, porque abre el panorama. Vos sabés que yo estuve durante varios meses subiendo frases con una pequeña meditación de Laudato Si, y colegas me han dicho, la descubrimos a través de esa frase, porque uno lee de corrido, ¿viste? Y es algo más, pero cuando vas desmembranando el contenido riquísimo que está volcado en esa encíclica, te das cuenta de que... Bueno, Laudato Si, en términos de esta visión de la realidad en términos de un poliedro, como
plantea el Papa Francisco, y esta definición clara de que no va a haber futuro si no hacemos algo por el futuro en este presente, deviene en la observación del cambio climático y la alteración del ciclo del agua en la problemática concreta de la Amazonía. Claro, lo cual lleva a la convocatoria al Sínodo de la Amazonía, que se hace en octubre del 2017 y tuvo 2 años de mucho trabajo territorial, con 80.000 personas consultadas, de las cuales devino un instrumento muy valiente que se llama Instrumento Laboris. Sí, el famoso Instrumento Laboris, sí, que se conoció antes de... En realidad se conoció mucho antes. Lo que pasa es que fue tan cuestionado que el Papa lo presentó como el documento mártir. Ah, no te puedo creer. Sí, cuando empezó el sínodo, el Papa hace una presentación y dice, bueno, vamos a hablar del documento mártir, que bueno, rompámoslo todo, pero tengamos un gran documento final que se convierta en una exhortación posinodal que nos permita, en todo caso, algo que recorre el pensamiento de Francisco y esta visión del sínodo, que es tener una pedagogía. Ajá. Tener una pedagogía para poder cambiar. Y esto es lo que recorrió... esos días que estuvieron. Esos días que estuvimos, que en realidad es el momento del sínodo donde se produce la asamblea de los padres sinodales, pero el sínodo se había empezado 2 años antes. Sí, siempre se trabaja mucho antes los sínodos. Bueno, ¿qué sacaste? ¿Qué vistes? Sí, fue una experiencia... Debe haber sido hermosa la experiencia. Fue una experiencia... en inglés la palabra sería amazing, pero y emocionante no termina de describirlo. En realidad, el sínodo es como una barca con un timón, y a cada uno nos dan 4 minutos de manejo del timón. Entonces, en esos 4 minutos, la barca va por donde uno cree que quiere que vaya la barca, pero inmediatamente es reemplazado por otro. Entonces, eso implicó entender qué cosa no es un sínodo. Un sínodo no es un parlamento, no es un congreso, no es un congreso académico. Un sínodo es esta posibilidad de poner la escucha por sobre la palabra y acompañar en los hitos específicos, los documentos de trabajo fundamentalmente, y las exposiciones en el ámbito plenario o en los círculos menores, que son comisiones que se desenvuelven dentro del programa del sínodo. Estas son las 2 etapas grandes del sínodo. Hay un ámbito plenario con 250 participantes y hay 10 comisiones que trabajan a partir de ciertos postulados. Bueno, en realidad el postulado loquendi es lo que hace que uno exponga 4 minutos. En esos 4 minutos puede decir lo que se le cante. O sea, hay una total libertad. Lo único que uno no puede hacer es cuestionar la palabra del otro. O si voy a responderle al cardenal tal que dijo tal cosa. Eso no se puede hacer. Qué bueno, para no crear... No solo eso. Y además, todo obviamente cortado por una lógica que tiene que ver con el secreto y con cuestiones que son muy, muy interesantes. Pero la realidad es que las 4 dimensiones del sínodo que menciona el Papa al finalizar el mismo, que es la dimensión pastoral, cultural, social y ecológica, y previamente las 5 que enunció el cardenal Claudio Humes al respecto, que serían estas 4 más la cuestión del agua en términos específicos, donde en la pastoral uno hablará de los nuevos ministerios, pero el planteo de fondo es: ¿está el futuro amenazado? La Amazonía es nuestro laboratorio para entender qué tarea tenemos que hacer como humanidad en las cuencas hídricas críticas, y qué tarea tiene que hacer la Iglesia para ser una iglesia en presencia, no una iglesia en visita. Como yo soy judío, básicamente era el otro del otro, porque no era... El sínodo tenía 2 títulos, los nuevos caminos de la Iglesia y los nuevos caminos de la ecología integral. Obviamente yo dije, bueno, debo tener que ver más con este segundo. Por lo tanto, como antropólogo era el otro absoluto, porque no era ni pueblo originario ni cura, lo cual, ni monja, lo cual me hacía ver con asombro. ¿Dónde estoy? No, pero fue muy interesante entender, por ejemplo, las cuestiones nacionales y supranacionales de las expresiones distintas de las conferencias episcopales, sobre todo la boliviana, la ecuatoriana. Justo en el momento del sínodo fue el conflicto en Ecuador, y además es un conflicto cortado en el sujeto, en el conflicto, por los pueblos originarios. Entonces había una fuerte presión para ver qué se declaraba. Y el sínodo no iba a declarar nada, porque en realidad nada tiene para declarar. Sino, en realidad lo que tuvo para declarar el sínodo ya estaba escrito de antes. Sí, un modelo deshumanizado de capitalismo, un modelo deshumanizado de enfoque económico, un modelo deshumanizado con respecto a
a la vida que tenemos Sí. genera destrucción, la consecuencia es esencialmente que va a haber destrucción, que tenemos que hacer otra cosa. Y eso atañe a todos. Exactamente. Sea judío, sea No, musulmán o y sea... no tiene otra declaración. O sea, ¿usted qué diría Exacto. sobre la desigualdad? Bueno, y esto lo dice el documento final del sínodo, el problema de lo primero que surge con la Amazonía es la cuestión de que las economías extractivistas tienen un carácter depredador que no solamente van a la explotación de los commodities, sino que hacen del hombre y del clima un commodity. Uh-huh. Si esto es así, el problema o el desafío es, bueno, ¿cómo salimos de este círculo vicioso? Bueno, con una economía social más justa, y esto implica entender no solo la justicia social, la redistribución de la riqueza, sino los roles activos que tenemos en nuestras comunidades. Hubo una intervención que yo recuerdo muy interesante de una señora de Colombia, se llamaba Anitalia Pijachi Cuyedo, de la población de los Cuyedo, de un pueblo originario, que decía: nosotros no los invitamos a ustedes a este continente. Ustedes vinieron. Ustedes vinieron. Sí, Bueno, hubo varios cuestionamientos. Y aún así pudimos dialogar. Bueno, sigamos dialogando. Claro. Sigamos dialogando, sigamos entendiendo que todos somos parte y que todos somos obligados al cambio. Y no dejemos solos al Papa, que es probablemente uno de los pocos líderes esperanzadores que tenga este mundo. Qué maravilla, ¿no? Qué Papa tenemos. Yo creo que lamentablemente, con dolor, el Papa ama su país, ama a nuestro país. Sí, ya sé, y extraña siempre lo que hizo y le duele mucho. Mirá, ya lo pusieron, influyó en todos los partidos políticos de Argentina. No tiene más nada por hacer. Ya sé. No, y además no solo pobre. eso, sino que llamó por teléfono, deshizo, se sonrió subió, con bajó. uno en la foto, con otro no, Sí, ¿viste? sí. Yo lo de la foto a mí me causa mucha gracia. Me duele tanto, porque no entendemos que está más allá de todas esas mezquindades tan humanas. No tiene temas mucho más importantes, superiores, ¿no? que solucionar, porque el mundo está muy mal en este momento, ¿no? Entonces, hacer una película o una foto es un acto de ingenuidad o de una ética más asociada al daño que a una construcción propositiva. Sí. Pienso que... Y ni te cuento lo que fueron las elecciones. No estuve. Claro, no estuviste, te salvaste. No estuve, pero sí puedo decir que el Papa estuvo un mes en el sínodo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Sí, por lo tanto, y yo lo estaba viendo, por lo tanto lo estaba viendo de acá a la distancia que tengo con respecto a esta cámara. Y la verdad que el Papa no tiene celular. Debe haber terminado agotado. No tenía por qué llamar a nadie. Exacto. Entonces, naturalmente el Papa reza todos los días por Argentina. Lo hace por nosotros y nos pide que lo hagamos por él. Uh-huh. Y eso es una especie de don. Yo insisto, una foto es un acto que puede durar exactamente un microsegundo. Sí. Convertir de la foto un relato que no sucedió me parece un acto de mezquindad, de egoísmo, de narcisismo equivocado. No porque los que tengan fotos con el Papa la tengan que guardar, no. En todo caso que la cuenten. Pero seguramente todos los grandes momentos que vivimos que vivimos las personas. Sí. Esos grandes momentos, esos momentos entrañables, el momento que tiene que ver con el encuentro, con el amigo, con el amor, no tiene foto. Claro. Esos momentos no tienen foto. Exacto. Entonces, la foto es como un cartel. Sí. A la larga se va a decolorar. Lo que va a pasar con el Papa es que seguramente lo vamos a entender mucho mejor, seguramente se entenderá mucho mejor después. Sí. Pero ahí vamos a haber lamentado el hecho de haber vivido el desafío histórico de que el mundo tenga un Papa argentino que fue contemporáneo a nosotros y que dijo cosas y dice cosas. Que no se han dicho. Que impactan. El Papa dijo algo muy interesante cuando termina el sínodo. ¿Qué dijo?
señalando al sector donde estaría sentada. Yo no tengo mucho registro, algunos sectores de la curia que no son muy proactivos a las reformas. Dice: a todos nosotros los que estamos aquí en Roma, les recuerdo que el gran problema del clericalismo son las élites, los que se creen estos iluminados. Y dice: católicos que por miedo al pueblo niegan al pueblo y en su negación creen que son Dios. Y de esta forma no son ni Dios ni son pueblo, no son nada. Entonces, ese Papa está pensando permanentemente, no solo en esta idea de la realidad que fluye, que se mueve y cambia, sino en los cambios necesarios y adecuados. Un ejemplo: en el medio del sínodo estalló un tema de seguridad y que echó el jefe de seguridad o no lo echó. El Papa es consciente de las... Unos cambios, sí, algo pasó. Pero son los cambios que él mismo impulsa. Sí. Después, cuestiones más llevadas a problemas que tiene la Iglesia tiene que resolver. El Papa está encima de esos cambios. Ahora, si le pedimos velocidad al Papa para los cambios que observamos como situaciones aberrantes dentro de la Iglesia, aberrantes, corruptas o poco éticas, y le pedimos que lo haga ya y ahora, ¿la clase política está dispuesta a hacer el mismo acto de entrega y solución? Qué buena Porque pregunta, si fuera eso, Luis, tendríamos resuelto el problema. Qué buena pregunta. Y eso nos lleva de vuelta a la Amazonía. Y esto es interesante, porque tiene que ver con que el Papa le dice a los pueblos originarios en Puerto Maldonado: esta tierra tiene madre, esta no es una tierra huérfana, ustedes son los dueños de la tierra, enséñennos. 500 años después de Bartolomé de las Casas, un jefe de la Iglesia Católica, no lo era Bartolomé de las Casas, pero sí hay un gran debate entre las Casas y creo que Sepúlveda, le dice a América que se haga cargo de su identidad y que le enseñe al mundo de qué se trata. Esto es muy potente. Sí, fuerte. Es muy fuerte, lo hace en Puerto Maldonado. Y plantea esta cuestión que 2 años después, antes del sínodo, vos vas a recordar que sucedieron los grandes incendios en la Amazonía. Sí. La gran preocupación fue la discusión Bolsonaro-Macron por el tema de la Unión Europea. Conversando con muchos referentes y líderes de pueblos, de pueblos originarios en sus comunidades, dicen: los incendios nosotros los conocemos, pasan siempre, y la selva vuelve. Y además tenemos bancos de semillas. Sí. Distinto fue el alarde propagandístico de la reforestación de la Amazonía con semillas exógenas. Porque esta cuestión de la semilla exógena contra la semilla nativa es la transformación de la selva en un bosque maderero. Claro. Por lo tanto, no es justamente aquello que expresa la voz de esta tierra que no es huérfana, que tiene madre, que tiene hijos, que tiene identidades y que tiene una ciencia amazónica para enseñar. Una ciencia amazónica para enseñar en un territorio que la humanidad, o en todo caso los intereses corporativos, están masacrando. No solamente en términos de la naturaleza, sino en términos de los líderes sociales, de los líderes comunitarios, de todo aquel, porque en el medio de todo esto se cruza el narcotráfico, la trata de personas, la venta de órganos. Hay una cantidad de tragedias que están muy bien reflejadas en el documento final del sínodo, que vale la aclaración. El documento final del sínodo no es el documento final, no es la exhortación posinodal con la cual luego la Iglesia va a trabajar todo un proceso. Falta todavía. Sí me parece interesante destacar que ese documento final tuvo exactamente 121 artículos aprobados por unanimidad, obviamente, y el Papa dijo otra cosa muy linda. Dijo: es muy valiente esto, pero ustedes de aquí tienen que irse con el testimonio del diagnóstico, no de las cuestiones disciplinares. Claro, porque o sea, acá esta discusión de que mal vista, no es que se casan los curas, es que hombres casados celebrarán sacramentos allí donde no hay presencia sacerdotal, con supervisión del obispo de la zona. Entonces, eso no era lo más importante. Lo más importante es que, en todo caso, la Iglesia tiende la mano, o la Iglesia del Papa Francisco tiende la mano a aquel que está solo. Y creo que esto es una de las grandes conclusiones de este sínodo y uno de los grandes desafíos del Papa, que tiene que ver con la cultura del encuentro. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Al contrario. El tiempo se nos va y yo te pediría una frasecita para cerrar que puedas
rescatar, que nos ponga un poquitito de luz en este encuentro que has vivido en Roma. Una frasecita es muy complicada. Yo diría lo siguiente, este encuentro de Roma es un fuerte soplo de esperanza para poder hacer en el presente las adecuaciones y los cambios necesarios para darle a nuestros hijos y nuestros nietos el futuro que merecen. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Queridos amigos, no nos quedemos con la cáscara de la fruta cuando la riqueza está adentro. Mi intención de invitarlo a Luis pasó por todas las cosas que escuché de Amazonia, que sinceramente eran opiniones diversas, pero que no iban a lo esencial, que la tierra ha sido agredida por intereses económicos, todos lo sabemos. Entonces hay cosas mucho más importantes que esa cáscara de la fruta, ir adentro. Creo que este tiempo tendremos que acompañar. El Papa podrá sacar un documento post-sinodal, también puede no opinar, Él sabrá lo que tiene que hacer. Y todo eso que se habló puede quedar en la nada. Me refiero a lo que hablamos todos los que criticamos y que dijimos y que hicimos. Hay que saber esperar, hay que saber esperar. Es necesario una revisión hacia adentro de lo que está sucediendo y no perder las fuentes, no perder esa parte de la creación que es un bien para toda la humanidad, porque la casa es de todos. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere y lo permite.